Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo algunas reflexiones sobre un lenguaje muy especial, el lenguaje de la música. Espero que os guste. ¡Vamos allá! La música como fenómeno único en la experiencia humana. Desde los primeros latidos escuchados en el vientre materno hasta las canciones que acompañan despedidas, celebraciones, protestas o momentos de soledad, la música ha estado presente en cada etapa de la existencia humana. No existe civilización conocida que haya vivido sin ella. Antes incluso de que surgiera la escritura, los seres humanos ya utilizaban sonidos rítmicos, cantos y percusiones para comunicarse, ritualizar experiencias y expresar emociones que las palabras no podían contener. La música parece habitar una dimensión única. Es intangible, no puede tocarse físicamente, pero tiene la capacidad de alterar estados emocionales, despertar recuerdos profundos y conectar personas de culturas completamente diferentes. Su singularidad radica en que combina matemáticas, emoción, cultura, memoria, lenguaje y biología en una sola experiencia sensorial. Un poema necesita ser comprendido lingüísticamente. Una pintura requiere observación visual. Sin embargo, una melodía puede conmover incluso cuando no entendemos su idioma o contexto cultural. Esta capacidad ha llevado durante siglos a describirla como el lenguaje universal de la humanidad. Aunque investigadores modernos matizan esta afirmación al señalar que la interpretación musical también está influida por la cultura, diversos estudios demuestran que ciertos patrones musicales, como canciones de cuna, música ceremonial o ritmos de danza, aparecen en prácticamente todas las sociedades humanas conocidas. El proyecto Natural History of Song, dirigido por el investigador Samuel Meyer, analizó miles de canciones de distintas culturas y concluyó que la música está presente en todas las sociedades estudiadas, reforzando la idea de que forma parte esencial de la naturaleza humana. La música es única porque logra algo que pocas manifestaciones humanas pueden hacer simultáneamente: estimular el cerebro, movilizar emociones y crear vínculos sociales. Neurológicamente, escuchar música activa múltiples áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la emoción, el movimiento y el lenguaje. No se limita únicamente al oído, involucra al cuerpo entero. Cuando una persona escucha una canción significativa, puede experimentar escalofríos, aumento de dopamina e incluso cambios en el ritmo cardíaco. A diferencia del lenguaje verbal, la música no necesita traducción literal. Una persona en España puede emocionarse escuchando música tradicional japonesa sin comprender una sola palabra del idioma. Del mismo modo, ritmos africanos han influido en el jazz estadounidense, el flamenco español tiene raíces árabes, judías gitanas, y la música latinoamericana mezcla herencias indígenas, africanas y europeas. Esto demuestra que la música evoluciona mediante el intercambio cultural constante. Otra característica extraordinaria es su capacidad de permanencia emocional. Una canción puede transportar a una persona a un momento específico de su vida, incluso décadas después. Esto ocurre porque la música se almacena profundamente en regiones cerebrales vinculadas a la memoria autobiográfica.
En pacientes que padecen Alzheimer, por ejemplo, se ha observado que canciones familiares pueden reactivar recuerdos aparentemente perdidos. La música también posee una dimensión colectiva. Los himnos nacionales, los cantos religiosos y las canciones de protesta han servido históricamente para construir identidad y sentido de pertenencia. Desde el gospel afroamericano hasta el reggae de Bob Marley, la música ha sido vehículo de resistencia y esperanza. Origen, evolución, historia y actualidad de la música. Comprender la música implica comprender una parte esencial de la historia humana. Su origen continúa siendo objeto de debate entre arqueólogos, neurocientíficos, antropólogos, psicólogos evolutivos y musicólogos, pero existe consenso en una idea fundamental. La música es tan antigua como la propia civilización e incluso podría ser anterior al lenguaje verbal estructurado. El investigador Anton Keeling, especialista en evolución musical de la Australian National University, sostiene que la música pudo comenzar hace aproximadamente 400.000 años como una forma primitiva de comunicación emocional y cohesión grupal entre los primeros homínidos. Según su investigación publicada en Music and Science, las primeras manifestaciones musicales probablemente surgieron mediante vocalizaciones rítmicas, golpes corporales y sonidos repetitivos utilizados para coordinar actividades colectivas, fortalecer vínculos sociales y transmitir emociones antes del desarrollo completo del lenguaje articulado. El arqueólogo y musicólogo Jeremy Montagu, de la University of Oxford, plantea incluso que el ritmo pudo aparecer antes que la melodía, ya que los primeros humanos utilizaban movimientos corporales repetitivos, palmadas y percusión rudimentaria como forma de comunicación y organización social. Según Montagu, tanto el Homo sapiens como posiblemente el Homo neanderthalis ya poseían capacidades anatómicas suficientes para producir y percibir estructuras musicales básicas. Esta teoría refuerza la idea de que la música no fue un simple entretenimiento surgido en sociedades avanzadas, sino una herramienta evolutiva vinculada a la supervivencia, la cooperación grupal y el desarrollo emocional. La evidencia arqueológica más antigua de instrumentos musicales proviene de cuevas en Alemania, donde se descubrieron flautas elaboradas con huesos de aves y marfil de mamut con aproximadamente 40.000 años de antigüedad. Estos hallazgos demuestran que los primeros seres humanos ya desarrollaban instrumentos sofisticados y que la música ocupaba un lugar importante en rituales, ceremonias y actividades comunitarias. Posteriormente, en civilizaciones como Mesopotamia, el antiguo Egipto, la India, China y la antigua Grecia, la música comenzó a institucionalizarse dentro de sistemas religiosos, militares, políticos y educativos. Los griegos, por ejemplo, consideraban la música una disciplina matemática y filosófica. Pitágoras estudió las relaciones numéricas entre sonidos y estableció bases fundamentales para la teoría musical occidental, mientras que Platón defendía que la música influía directamente en la moral y el carácter de los ciudadanos. Durante la Edad Media, especialmente en Europa, la música estuvo profundamente vinculada a la religión. El canto gregoriano dominó la vida litúrgica cristiana y surgieron las primeras formas de notación musical que permitieron conservar composiciones. Posteriormente, el Renacimiento introdujo una mayor complejidad polifónica gracias a compositores como Giovanni Pierluigi de Palestrina, mientras que el Barroco transformó profundamente la composición mediante figuras como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Durante el clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart llevó a la perfección formal a niveles extraordinarios, y Ludwig van Beethoven revolucionó la música al introducir mayor libertad creativa y emocional, abriendo paso al romanticismo.
El siglo XX representó probablemente la mayor revolución musical de la historia moderna. El desarrollo de tecnologías de grabación, radio, televisión y posteriormente Internet transformó completamente la producción y el consumo musical. Géneros como el jazz, impulsado por Louis Armstrong, el rock and roll, popularizado por Elvis Presley, el pop global, liderado por The Beatles y Michael Jackson, el reggae de Bob Marley, el hip hop nacido en comunidades afroamericanas de Nueva York, y la expansión de la música latina transformaron profundamente la cultura global. Investigadores de la Queen Mary University of London analizaron más de 17.000 canciones populares entre 1960 y 2010 y concluyeron que la música popular experimentó grandes revoluciones estilísticas especialmente en 1964, 1983 y 1991, demostrando que la evolución musical moderna puede estudiarse científicamente. En la actualidad, la música vive una transformación sin precedentes impulsada por la digitalización y la globalización. Plataformas como Spotify, Apple Music o YouTube Music han cambiado radicalmente la forma en que las personas descubren, consumen y comparten música. Según el Global Music Report 2026 de la International Federation of the Phonographic Industry, los ingresos globales de la música grabada alcanzaron 31,7 mil millones de dólares en 2025, con más de 837 millones de usuarios de servicios de streaming de pago en todo el mundo. El informe señala que el streaming representa actualmente el principal motor económico de la industria musical global. Sin embargo, esta nueva era también presenta desafíos importantes. Expertos advierten que los algoritmos de recomendación pueden reducir la diversidad musical y favorecer una homogeneización cultural. Al mismo tiempo, el auge de la inteligencia artificial plantea debates sobre derechos de autor, autenticidad artística y el futuro de la creación musical humana. A pesar de ello, investigaciones recientes publicadas en Nature Communications muestran que la diversidad musical global sigue siendo extraordinariamente amplia y relativamente independiente de factores lingüísticos o genéticos, lo que confirma que la música continúa evolucionando de manera dinámica y profundamente creativa en todas las regiones del mundo. En definitiva, la historia de la música es también la historia de la humanidad. Desde los primeros golpes rítmicos en la prehistoria hasta las plataformas digitales contemporáneas, la música ha evolucionado constantemente sin perder su función más esencial: conectar a los seres humanos a través de emociones compartidas. Su pasado explica nuestro presente y probablemente seguirá moldeando el futuro cultural de nuestra especie. Los beneficios de escuchar, aprender y hacer música. La música ha acompañado al ser humano durante milenios no solo como forma de expresión artística, sino también como una herramienta profundamente vinculada al bienestar físico, psicológico, cognitivo y social. En las últimas décadas, numerosos estudios científicos realizados por neurocientíficos, psicólogos, pedagogos y organismos internacionales han demostrado que escuchar música, aprender a interpretarla y participar activamente en actividades musicales produce beneficios significativos en múltiples dimensiones de la vida humana. Lejos de ser únicamente una actividad recreativa, la música se ha consolidado como un recurso terapéutico, educativo y social con efectos ampliamente documentados. Escuchar música genera respuestas complejas en el cerebro humano. El neurocientífico Daniel Levitin, profesor de la McGill University y autor de This is Your Brain on Music, explica que al escuchar música se activan simultáneamente áreas cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria, el movimiento, la atención y los sistemas de recompensa.
Uno de los hallazgos más relevantes de la neurociencia musical es que escuchar canciones placenteras estimula la liberación de dopamina, neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Un estudio publicado en Nature Neuroscience por investigadores de la McGill University demostró que los momentos musicales más intensos pueden generar respuestas neurológicas similares a otras experiencias altamente gratificantes. Además, escuchar música puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad. Investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud sobre arte y salud concluyeron que la música contribuye a disminuir el cortisol, la principal hormona del estrés, y mejora el estado emocional de pacientes hospitalizados, personas con ansiedad y adultos mayores. La música relajante también ha demostrado mejorar la calidad del sueño, reducir síntomas de depresión y favorecer procesos de relajación profunda. Durante la pandemia del COVID-19, diversos estudios observaron que muchas personas utilizaron la música como mecanismo de regulación emocional frente al aislamiento social y la incertidumbre global. Uno de los beneficios más fascinantes de escuchar música está relacionado con la memoria. Investigadores del Institute for Music and Neurologic Function de New York han demostrado que pacientes que padecen Alzheimer y otras formas de demencia pueden recuperar recuerdos autobiográficos mediante canciones asociadas a etapas significativas de sus vidas. Esto ocurre porque la memoria musical involucra regiones cerebrales que pueden permanecer relativamente preservadas incluso cuando otras capacidades cognitivas se deterioran. La música, en estos casos, actúa como una especie de puente hacia recuerdos aparentemente inaccesibles. Aprender música ofrece beneficios aún más amplios porque implica una participación activa y sostenida. Tocar un instrumento requiere coordinación motora, memoria de trabajo, concentración, disciplina y capacidad de procesamiento auditivo. La neurocientífica Nina Kraus, investigadora de la Northwestern University y autora de Of Sound Mind, ha demostrado que la educación musical fortalece conexiones neuronales relacionadas con el lenguaje, la lectura y el procesamiento auditivo. Sus investigaciones muestran que niños que reciben formación musical desarrollan mayores capacidades lingüísticas y mejor rendimiento académico. Diversos estudios también han encontrado vínculos entre la educación musical y el desarrollo matemático. Esto ocurre porque la música exige comprender patrones, estructuras temporales, fracciones rítmicas y secuencias complejas. Además, aprender música fortalece la tolerancia a la frustración y la perseverancia, ya que dominar un instrumento requiere años de práctica constante. En un contexto social caracterizado por la inmediatez digital, la educación musical enseña paciencia y esfuerzo sostenido. La práctica musical colectiva también genera importantes beneficios sociales. Participar en coros, orquestas o bandas fortalece habilidades de cooperación, escucha activa y trabajo en equipo. Un informe de la UNESCO sobre educación artística destaca que la enseñanza musical promueve empatía intercultural, inclusión social y desarrollo de ciudadanía democrática. Programas como el Sistema en Venezuela han demostrado que la educación musical puede reducir exclusión social y ofrecer oportunidades a jóvenes en contextos vulnerables. Hacer música, ya sea cantar, tocar instrumentos, improvisar o componer, también tiene efectos terapéuticos profundamente importantes. La musicoterapia ha sido reconocida por asociaciones médicas internacionales como una herramienta efectiva para tratar ansiedad, depresión, trauma, trastornos del espectro autista, enfermedades neurodegenerativas y rehabilitación física. Un metaanálisis publicado en The Lancet
y revisiones de la American Music Therapy Association muestran resultados positivos en pacientes con Parkinson, cáncer, dolor crónico y trastornos de salud mental. En personas con depresión, la creación musical puede facilitar la expresión emocional cuando las palabras resultan insuficientes. En pacientes con accidentes cerebrovasculares, el canto puede ayudar a recuperar funciones lingüísticas mediante terapias como Melodic Intonation Therapy. En niños con autismo, la música mejora habilidades comunicativas y sociales. A nivel físico, tocar instrumentos también mejora coordinación motriz, respiración y resistencia corporal. Instrumentos de viento fortalecen la capacidad pulmonar, mientras la percusión y el piano desarrollan coordinación bilateral compleja. En la actualidad, psicólogos como Mihaly Csikszentmihalyi han vinculado la práctica musical con estados de flow, una experiencia de concentración profunda asociada con bienestar psicológico y satisfacción personal. Muchas personas describen hacer música como una de las experiencias más significativas de sus vidas precisamente por este nivel de inmersión emocional y cognitiva. En definitiva, escuchar, aprender y hacer música genera beneficios que abarcan prácticamente todas las dimensiones del desarrollo humano. Mejora la salud mental, fortalece el cerebro, estimula la creatividad, favorece la educación, promueve la integración social y contribuye al bienestar físico. La evidencia científica actual confirma algo que muchas culturas intuían desde hace siglos. La música no solo entretiene, sino que también cura, educa y transforma profundamente la vida humana. La música como herramienta contra la violencia e instrumento para construir un mundo en paz. En un mundo marcado por guerras, terrorismo, violencia estructural, criminalidad juvenil, racismo, violencia de género y polarización política, resulta necesario analizar qué herramientas pueden contribuir a construir sociedades más pacíficas. Tradicionalmente, los gobiernos han intentado combatir la violencia mediante políticas de seguridad, reformas legales o intervenciones militares. Sin embargo, numerosos investigadores en estudios de la paz, psicólogos sociales, educadores y organismos internacionales han señalado que la violencia no puede abordarse únicamente desde la represión o el control institucional. La violencia también surge de la exclusión social, la falta de oportunidades, los traumas colectivos, la deshumanización del otro y la incapacidad de construir espacios de diálogo. En este contexto, la música ha emergido como una herramienta sorprendentemente poderosa para prevenir conflictos, sanar comunidades y promover culturas de paz. La UNESCO ha defendido de manera reiterada que la cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la prevención de conflictos y en la construcción de sociedades cohesionadas. Su programa de diálogo intercultural sostiene que el arte puede crear espacios donde personas de diferentes religiones, etnias o ideologías puedan encontrarse desde la empatía y no desde la confrontación. En 2026, la organización reafirmó que las artes son un vehículo poderoso para el diálogo, porque permiten abordar conflictos sociales sin recurrir inmediatamente al enfrentamiento político tradicional. Según la UNESCO, la música y otras expresiones culturales ayudan a fortalecer la confianza social, reducir la polarización y crear comunidades más resilientes frente al extremismo y la violencia. Uno de los ámbitos donde la música ha demostrado resultados más visibles es en la prevención de violencia juvenil. Miles de adolescentes en contextos marcados por pobreza, pandillas, narcotráfico o exclusión encuentran en la música una alternativa real frente a dinámicas criminales.
la Organization of American States desarrolló el programa Oasis, centrado en utilizar la educación musical para prevenir violencia en comunidades vulnerables. Este proyecto trabaja con jóvenes expuestos a entornos violentos mediante clases de orquesta, coros y formación socioemocional. El programa ha demostrado que la música fortalece autoestima, disciplina, cooperación y redes comunitarias de apoyo, factores clave para reducir el riesgo de criminalidad juvenil. Un caso especialmente importante es El Sistema, creado por José Antonio Abreu en Venezuela en 1975. Este proyecto nació con la idea de que la música podía rescatar a jóvenes de contextos violentos y ofrecerles nuevas oportunidades de vida. Según datos citados por UNICEF, el programa ha llegado a más de 1 millón de niños y jóvenes a través de orquestas juveniles y centros educativos musicales. Su modelo ha sido replicado en decenas de países porque ha demostrado que la práctica musical colectiva fomenta disciplina, trabajo en equipo y sentido de pertenencia social, reduciendo factores que suelen alimentar la violencia. En contextos de guerra y posconflicto, la música también ha desempeñado un papel crucial. En países afectados por guerras civiles, genocidios o desplazamientos masivos, la música se ha utilizado para tratar el trauma psicológico y reconstruir tejido social. La organización Musicians Without Borders trabaja desde 1999 en regiones como Kosovo, Palestina, Ruanda, Irlanda del Norte, Uganda y El Salvador, utilizando la música para reunir comunidades divididas por conflictos étnicos, religiosos y políticos. Sus programas han demostrado que hacer música colectivamente ayuda a reconstruir confianza entre grupos históricamente enfrentados y permite trabajar el trauma emocional de manera no verbal. En Colombia, uno de los países más afectados por conflictos armados internos durante décadas, la Kofi Annan Foundation impulsó el proyecto Voices of Reconciliation, que utiliza escuelas musicales para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados y fomentar la reconciliación en comunidades afectadas por violencia. El proyecto ha trabajado con cientos de niños y adolescentes, fortaleciendo su resiliencia emocional y promoviendo resolución pacífica de conflictos. La música también ha sido utilizada por artistas individuales como herramienta explícita de paz. Juanes creó iniciativas como Paz sin Fronteras, organizando conciertos en zonas de tensión política entre Colombia, Venezuela y Ecuador, para promover el diálogo pacífico. La United States Institute of Peace ha documentado cómo su trabajo artístico ha contribuido a generar conciencia internacional sobre violencia, minas antipersona y reconciliación social. Otro caso profundamente simbólico es el de Kizito Mihigo, superviviente del genocidio de Ruanda, quien dedicó su carrera a promover reconciliación nacional mediante canciones sobre perdón, memoria y convivencia. A través de su fundación, trabajó con jóvenes, prisioneros y comunidades traumatizadas por el genocidio para fomentar el diálogo y la reconstrucción social. La investigación académica también respalda este fenómeno. La experta en estudios de paz Leslie J. Pruitt demostró en sus investigaciones sobre Northern Ireland que los programas musicales ayudan a reducir violencia entre jóvenes porque crean espacios seguros donde pueden reconstruir su identidad fuera de narrativas de odio heredadas. Sus estudios concluyen que la música facilita diálogo, autoestima y transformación de conflictos. Sin embargo, es importante reconocer que la música por sí sola no elimina guerras ni resuelve automáticamente conflictos geopolíticos complejos.
No reemplaza reformas económicas, justicia social ni acuerdos diplomáticos. Lo que sí hace es intervenir en un terreno profundamente importante: las emociones humanas. La música reduce el odio, rompe prejuicios, humaniza al adversario y crea experiencias compartidas entre personas que muchas veces han sido educadas para verse como enemigos. Cuando personas de diferentes religiones cantan juntas, cuando jóvenes vulnerables encuentran en un instrumento una alternativa frente al crimen, cuando víctimas de guerra utilizan canciones para reconstruir su identidad, o cuando artistas movilizan millones de personas en favor de causas humanitarias, la música demuestra que puede convertirse en una forma real de resistencia frente a la violencia. En última instancia, la música representa uno de los lenguajes más poderosos para construir paz, porque actúa donde muchas veces fracasan los discursos políticos, en la dimensión emocional compartida de la humanidad. Antes de pertenecer a países distintos, religiones diferentes o ideologías enfrentadas, todos los seres humanos somos capaces de emocionarnos ante una melodía. Y quizá, precisamente en esa capacidad de sentir juntos, reside una de las mayores esperanzas para construir un... Bueno, estas fueron algunas reflexiones sobre el tema de la música. Espero que os haya gustado. No dejéis de escuchar música, o si es mejor, de tocarla. Venga, hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. ¡Chao!